Buenos días, licenciada. Nosotras somos del grupo 3 y le vamos a hablar sobre la insulinoterapia. Ya, la terapia con insulina es una de las herramientas médicas más eficaces que pueden usarse para ayudar a los pacientes a alcanzar su hemoglobina glicosilada. Sin embargo, las decisiones sobre cuándo y cómo iniciar la terapia con insulina tienen que ser individualizadas y adaptadas a las necesidades y objetivos de cada paciente. Existen muchas opciones de terapia con insulina. Una de las más comunes es el agregado de insulina basal a los medicamentos antidiabéticos orales. A pesar de que los pacientes suelen ser reacios a iniciar la terapia con insulina, esta resistencia puede ser superada a través de la educación y el entrenamiento del paciente. Ya sobre el inicio del tratamiento con insulina, la insulinización puede hacerse en el momento del diagnóstico o en el seguimiento. Se puede al inicio de la enfermedad, si aparece pérdida de peso, cetonuria intensa o síntomas cardinales de diabetes. También se puede durante el seguimiento y puede ser necesaria la insulinización transitoria o permanente. Bien, yo voy a hablar sobre las indicaciones absolutas para la insulina. 1. Estacidosis o síntomas catabólicos incluyendo la cetonuria. 2. Diabetes tipo 2 recién diagnosticada, pronunciada con la glucemia con o sin síntomas graves, incluyendo la pérdida de peso. 3. Diabetes tipo 2 no controlada a pesar de utilizar 1, 2 o más fármacos antidiabéticos orales. 4. Diabetes gestacional. Y por último tenemos la preferencia por la insulina. Las indicaciones relativas para la insulina. 1. Paciente hospitalizado por cirugía o enfermedad aguda. Enfermedades renales o hepáticas avanzadas. Y por último tenemos incapacidad para afrontar el costo de las insulinas o para tolerar los efectos secundarios de los medicamentos antidiabéticos orales o receptores. Ya, los tipos de insulina. 1. Insulina basales. Son aquellas que cubren los requerimientos continuos de insulina entre las comidas para tener una acción entre los diferentes inicios como pico máximo, duración máxima y también la variabilidad de su absorción. También tenemos insulinas determinantes. Es un análogo soluble de insulina que se obtiene en la tecnología de un ácido desoxirribonucleico, sumando a la molécula de insulina de un ácido mirístico que forma un complejo. Y también tenemos la insulina glargina. Es un análogo de insulina que se obtiene por la tecnología ADN. Recombinante por el hecha de Chacoli en el que se ha sustituido por la cadena A y B. Ya, la glargina biosimilar es un medicamento semejante al fármaco biológico. Tiene una calidad comparable y un perfil de acción similar, eficacia y equivalente. La insulina glargina de 300, esto se supone que reduce del volumen de inyección a 1/3, más una superficie de recapacitado pequeña dado un lugar de liberación de la glargina. También tenemos la insulina de Gludec. Es un análogo de insulina obtenida por la tecnología ADN. Es una insulina humana por la detección del último aminoácido de la cadena. También tenemos las insulinas prandiales. Son insulinas de acción corta que permite controlar la excursión de glucemias postprandiales y constituye un complejo de insulinas basales que repilan el patrón fisiológico. También tenemos la insulina rápida. Son insulinas rápidas o regular o insulinas cristalinas. Son insulinas humanas que no incluyen sustancias que retienen su absorción. También tenemos los análogos ultrarrápidos. Son estudios que muestran un mejor control de las glucemias postprandiales y una mejor incidencia de glucemias en la insulina regular. No se ha observado una mejor relevante en el control glucémico. Y por último y finalmente tenemos las insulinas premezcladas. Aportan una combinación fija que componen basales y otro prandial. Se obtiene mediante la mezcla de una insulina intermitente e insulinas regulares o con un análogo ultra rápido en el mismo dispositivo de inyección. Gracias.
¿Cómo insulinizar? Existen varias opciones de inicio de la insulinización. La primera es la insulina basal, donde se realiza con una o dos dosis de insulina NPH o una dosis de análogo basal, glargina, de Temir y de Gludec. La segunda es la insulina prandial, que se realiza con 3 dosis de insulina rápida o análogo ultrarrápido antes de las comidas. La tercera es una mezcla de insulinas, de 2 o más dosis de mezclas fijas de insulina rápida o ultra rápida con insulina intermedia. La primera opción, regrésale por favor. La primera opción es en la actualidad la de elección. En pacientes asintomáticos se puede optar por una dosis de insulina basal antes de acostarse de 10 unidades o de 0,2 unidades por kilogramo en obesos. El ajuste de dosis se realiza en función de las glucemias basales cada 3 días. La titulación puede ser realizada también por el paciente debidamente instruido. Si en 3 a 4 meses no se consiguen los objetivos glucémicos con insulinas basales a una dosis mayor de 0,5 unidades por kilogramo, habría que plantearse la intensificación terapéutica. En pacientes muy sintomáticos con marcada hiperglucemia basal o cetonuria, puede requerir 2 dosis de insulina basal, una pauta bifásica o con un tratamiento basal bola. Cámbialo. Suspensión del tratamiento con insulina en pacientes con diabetes. En algunos pacientes es posible suspenderla o sustituirla por otros antidiabéticos. Algunas variables pueden predecir la eficacia de la sustitución de la insulina por otros antidiabéticos. El primero es la insulinización durante un ingreso hospitalario o proceso intercurrente con control glucémico previo adecuado con antidiabéticos no insulínicos. El segundo es la insulinización desde el inicio con buen control mantenido desde entonces. Y el tercero es el control adecuado con dosis no demasiado elevadas. Estas pueden ser menores a 0,5 unidades por kilogramo al día y su duración y que la duración de la diabetes sea menor a 10 años. Y por último está la D, que es pacientes sometidos a cirugías bariátricas. La reducción será progresiva, por ejemplo, 4 unidades por semana. Finalmente, la decisión debe tomarse de acuerdo con el paciente. Si se produce una descompensación hiperglucémica, debemos reinstaurar la insulina. En caso de enfermedad intercurrente, puede volver a necesitarla. Cámbiale, por favor. Insulinas premezcladas consisten en una combinación fija de una insulina intermedia con insulina regular o con un análogo rápido. Tradicionalmente se administran 2 veces al día antes del desayuno y de la cena. Si bien pueden administrarse en las 3 comidas principales, puede plantearse en pacientes que parten de niveles elevados de HbA1c previos o en los que ya se han optimizado las dosis de basal y se requiere control prandial. Las características de las insulinas premezcladas frente a la insulina basal sola y al régimen bolo basal se presentan. Para iniciar la insulinización con insulina premezclada, una de las estrategias más utilizadas es el uso de la premezcla al 25 o 30%, administrada antes del desayuno y cena. Puede comenzarse con 10 unidades antes de dichas comidas o bien calcular la dosis a partir del peso, que sería 0,3 unidades por kilogramo por día, y repartirla en un 50-60% antes del desayuno y 40-50% antes de la cena. Se recomienda la realización de al menos 3 glucemias capilares diarias. Incluirían tanto pre como postprandiales. Además, se recomiendan perfiles de 6 puntos ocasionales.
Bueno, yo voy a hablar sobre las situaciones clínicas específicas en lo que es con la insulinoterapia. La insulinización en pacientes con diabetes tipo 2 en enfermedades renal crónicas. Bueno, en enfermedades renal crónicas este riesgo de hipoglucemia es grave, tanto así de 28 a 32. En general se recomienda un control glucémico menos intensivo, salvo que se usen fármacos sin riesgo de hipoglucemia. El régimen de esta insulinoterapia se adaptaría a los objetivos de control. En general se recomienda el uso de análogos basales y rápidos. También tenemos que en otras situaciones clínicas está la terapia insulina en la hiperglucemia inducida por glucocorticoides. Esta insulina suele ser el tratamiento de elección por razones eficaces y de seguridad en estos pacientes con glucocorticoides de acción intermedia. También este tratamiento puede ser previo. Con esta insulina se puede iniciar la insulinoterapia de NPH o de bisfásica, también antes del desayuno, manteniendo los AEDNIs. Otra situación clínica tenemos la diabetes en pacientes oncológicos en situación terminal. El origen de estas barreras pueden ser que el paciente o sus familiares en los profesionales sanitarios o en el sistema sanitario actúen para resolver estas barreras que actúan sobre estos factores. En lo que es la terapia con insulina e hiperglucemia también se puede recomendar la reducción de esta insulina. Puede ser en proporciones o en dosis de corticoides. La tabla 8 del material suplementario da las recomendaciones en caso de pacientes ya tratados con insulina previamente. Pásale, por favor. También tenemos cambio de dosis entre insulinas basales. Bueno, esto se recibe en una inyección diaria para sustituir el 100% de la dosis de NPH y luego se ajusta y se pasa a 2 inyecciones de NPH a una sola dosis de glargina. Reducir de 20 al 30% de NPH a terminar y mantener la misma dosis de la insulina. Los análogos basales de glucodex, cuando la basal se administra una vez al día, puede hacerse en vez al día, puede hacerse en unidad a unidad. Entre estos tenemos primero el cambio de dosis de insulina basal, que sería 2 dosis de insulina premezclada. En general se mantendrá esta dosis total repartiendo 2/3 en el momento en que ya se esté inyectando al paciente. 1/3 a las 12 horas y ajustar esta dosis subiéndolas progresivamente en función de los resultados autoanálisis. Si se sospecha de hipoglucemia, hay que reducir esta dosis. Total sería en un 10 a 20% de las dosis total de esta insulina. También tenemos el cambio de 2 dosis de premezcla a bolo basal con glargina, detemir o de Cludet. También se puede disminuir la dosis total previa de la fracción de NPH de la mezcla de 20 a 30%, que se debe administrar como análogo lento. Se debe repartir esta dosis de la insulina rápido o ultra rápido en las 3 comidas y ajustar posteriormente esto. También tenemos el cambio de insulina basal a bolo o basal. Habitualmente se suele comenzar por la pauta basal plus o bien añadir insulina prandial en las 3 ingestas principales. Cámbiale. La educación terapéutica asociada con la insulinización. Entre primero tenemos conocer los miedos sobre la terapia. Es muy importante conocer todo sobre la insulinoterapia. También hay que planear el momento adecuado para comenzar este aprendizaje. Conocer el tipo de insulina que se va a administrar. Es muy importante que el paciente sepa qué tipo de insulina se debe administrar y cómo actúa esta insulina sobre el paciente. Consensuar los objetivos del control glucémico.
Aprender la técnica de las inyecciones, la zona de administración y absorción, la rotación, el material que se debe utilizar para esta insulinoterapia. Siempre manejar la relación de la insulina con hidratos de carbono, como es la actividad física, días especiales o para enfermedades interrecurrentes. Siempre hay que educar en la prevención y el tratamiento de la hipoglucemia leve y grave. Y bueno, Lisen, esa sería nuestra exposición sobre la insulinoterapia. Muchas gracias.